¿Cómo está, comunidad de Rompimiento Televisión? Pues aquí de nuevo cuenta con ustedes compartiendo un caso más en esta videocápsula. Y bueno, el caso que quiero compartirles el día de hoy es un asunto que ha llevado muchos años de lucha, muchos años de esfuerzo, de sacrificios, pero sobre todo muchos años de pertinencia, de insistencia. Es un caso, el caso de Lilia Alejandra García Andrade. Ya era una joven de 17 años con dos niños, dos pequeños niños de meses, uno de 5 meses y su hija tenía un poco más de un año de nacida, que fue asesinada en el año 2001 en Ciudad Juárez. Recordemos, emblemática Ciudad Juárez por haber, digamos, dado a conocer estas formas en las que se asesinaba a las mujeres, se asesinaba y se sigue asesinando a las mujeres, que se caracterizó y se identificó años después como los feminicidios. Esta forma violenta de asesinar a las mujeres por razones de género, decía yo, se documentó en Ciudad Juárez, se hizo los registros de muchos de estos casos y se encontró que había patrones de sistematicidad en este tipo de asesinatos. Muchos años después, en el año 2009, fue llevado, el caso fue 3 casos relacionados con feminicidios de Ciudad Juárez, ocurridos en el campo algodonero, en un terreno dentro de la ciudad en el que se sembraba algodón, por eso se llamaba campo algodonero. Fueron llevados a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el 2009 se dictó una sentencia en contra del Estado mexicano justo por no prevenir, no investigar, no sancionar los crímenes relacionados con mujeres y con niñas, particularmente en Ciudad Juárez. Eso dio pie a que se abriera pues la discusión a nivel internacional sobre lo que estaba ocurriendo en México. Ya se había observado, ya se había documentado, pero eso colocó a México de nueva cuenta en el foco internacional. La Corte Interamericana ordenó en ese momento una serie de medidas para capacitar a servidores públicos, para modificar las investigaciones como se estaban haciendo, crear unidades especializadas en violencia contra las mujeres que tuvieran esta capacidad, digamos, real de investigación y una serie más de medidas que se ordenaron en esa sentencia. La traigo a colación y la traigo a referencia justo porque el caso, el que estoy hablando ahora, el caso de Lilia Alejandra ocurrió también en el año 2001 en Ciudad Juárez. Pero a diferencia de lo que ocurrió con Campo Algodonero, en este caso, en el de Lilia Alejandra, hemos logrado, a lo largo de más de 2 décadas de investigación, documentar que el caso de Lilia se relaciona con 4 feminicidios más ocurridos entre el año 1995 y 2005 en aquella ciudad fronteriza. Es decir, los criminales, los perpetradores del feminicidio de Lilia Alejandra, también participaron, cuando menos, lo tenemos probado, en 4 feminicidios más. Es decir, es un grupo de criminales que sigue libre, ninguno de ellos ha sido detenido, que sigue libre y que, pues, presumiblemente han participado o participaron en otros crímenes muy parecidos. Recordemos que en algún momento se hablaba de estas, digamos, leyendas urbanas en Ciudad Juárez de qué era lo que pasaba y se hablaba de estos grupos de crímenes seriales o estos asesinos seriales. La diferencia, y aquí es muy importante colocarlo, la diferencia es que aquí no estamos hablando solo de un grupo de asesinos seriales, sino de todo un sistema que permite que estos grupos de criminales seriales, de asesinos, de feminicidas seriales, sigan operando, actúen con total impunidad, que no sean detenidos ni que sean obviamente sancionados. Es decir, no hablamos solamente del grupo criminal, sino de las estructuras de poder, de impunidad, de corrupción o de complicidad por parte de las autoridades que han permitido que estos grupos sigan operando. Ahí la relevancia, uno de los puntos relevantes, en este caso, del caso de Lilia Alejandra García Andrade, que hoy, 23 años después de haber ocurrido más bien ese crimen, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso más que desde la organización en la cual formó parte, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, logramos llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además es el tercer caso de feminicidio, de asesinato de mujeres que llevamos ante el sistema interamericano. El primero fue Campo Algodonero, el segundo Digno Ochoa y el tercero es precisamente este caso de Lilia Alejandra García Andrade. Vamos pues ahora a iniciar un proceso de litigio en contra del Estado mexicano, el Estado mexicano en su conjunto. No es este gobierno, no es esta administración, es el Estado mexicano en su conjunto, en cuanto a la responsabilidad que tienen primero de prevenir este tipo de crímenes, de prevenir este tipo de feminicidios, porque como ya ocurrió en Ciudad Juárez en su momento con la sentencia de Campo Algodonero y ahora lo vamos a reiterar,
el Estado, el gobierno, tiene conocimiento de los factores de violencia, de riesgo y de, digamos, de criminalización en contra de las mujeres, particularmente de las mujeres jóvenes. Lilia Alejandra, junto con las otras víctimas, todas eran menores de edad. Es decir, este grupo no solo era un grupo serial de feminicidas, sino que además era un grupo de pedófilos, de asesinos de niñas en Ciudad Juárez, de niñas y adolescentes en Ciudad Juárez. Eso se tiene que investigar, se tiene que sancionar también, pero sobre todo, insistía yo, decía hace rato, ¿por qué se tiene que analizar estos factores de responsabilidad, de complicidad o de omisión por parte de las autoridades? Porque lamentablemente estos asesinatos siguen ocurriendo no solo en Ciudad Juárez, sino en otras partes del país. Este caso, ahora, el de Lilia Alejandra en la Corte Interamericana, nos va a permitir también revisar cuáles son las políticas públicas del Estado mexicano en contra de la violencia hacia las mujeres, si estas están funcionando o no, por qué sigue habiendo 11 feminicidios al día en México, 11 asesinatos de mujeres al día en México, si hay aparentemente todo un andamiaje legal e institucional para prevenir ese tipo de crímenes. Está ahora sujeto a revisión toda la política pública a partir de este caso ante la observancia de los mecanismos internacionales, especialmente de la Corte Interamericana. Otra oportunidad que tenemos con este caso es colocar también en la discusión internacional la ausencia de política pública por parte del Estado mexicano para atender a los huérfanos y huérfanas del feminicidio, es decir, niñas, niños que sufren el asesinato de sus madres y que quedan, pues sí, en una condición de orfandad, ya sea con los abuelos, con los tíos o con familiares, y que no tienen una protección institucional, una cobertura por parte del Estado mexicano. Es un tema muy importante, ni siquiera tenemos un censo real sobre cuál sería el universo de estas niñas y estos niños en estas condiciones. Y el último punto, que nos da la oportunidad de nueva cuenta el litigar este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es volver a colocar en la agenda internacional que México sigue siendo responsable. El Estado mexicano, insisto, no es esta administración, no es este gobierno, es el Estado mexicano sigue siendo responsable de prevenir, evitar, investigar y eventualmente sancionar a quienes cometen violencia en contra de las mujeres y las niñas, y eso no está ocurriendo en nuestro país. Tenemos un factor de impunidad entre el 94 y el 96%, y bueno, sobre el universo de los delitos que se cometen en México, y eso nos abre un enorme paraguas de protección a los criminales, de impunidad, no sé, decimos si por corrupción, por complicidad o por omisión, pero eso se tiene que investigar también, y la responsabilidad de las y de los servidores públicos. Este caso, insisto, lleva 23 años de haber ocurrido, tiene 2 años ya que teníamos un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 20 años de haber sido presentado a la Comisión Interamericana, y bueno, ahora estamos de nueva cuenta sentando en el banquillo de los acusados al Estado mexicano, ahora ante la Corte Interamericana, para que responda sobre sus omisiones, sobre las inconsistencias de sus políticas públicas y sobre todo que responda a nivel internacional por qué siguen asesinando a 11 mujeres al día en nuestro país.